motor principal que mueve a la migración mexicana hacia los Estados Unidos. Y en general lo que hemos encontrado pues es el empleo de los Estados Unidos. Y dado que sabemos que en este momento la migración mexicana está pasando por un punto en el cual algunos estudios nos están señalando pues que se ha detenido la migración, hay quienes por ahí ya hablan de migración cero, hay también quienes ya empiezan a hablar de que inicia una nueva etapa o una nueva fase en la migración mexicana hacia los Estados Unidos y que probablemente ya no va a emigrar más personas. Y bueno, un punto central pues es el empleo. Entonces lo que vamos a ver pues es qué factores son los que están afectando al empleo. Si bien las diferencias salariales son un factor que pueden ser relevantes, lo que vemos es que en realidad pues no parece ser esto lo que explica en términos generales el movimiento o el flujo migratorio de los mexicanos hacia los Estados Unidos. Luego, en la siguiente gráfica, lo que tenemos ahí es el desempleo en México. Muchas veces lo que decimos, bueno, los migrantes se van por la falta de oportunidades que hay aquí en el país. Y bueno, si bien sí es un factor relevante, lo que vemos es no hay tanta relación entre ambas variables. De hecho, hay puntos en los cuales el desempleo en México ha tendido a caer y la migración sube. Y por el contrario, recientemente el desempleo pues ha tendido a subir y la migración pues está disminuyendo. Y lo que vemos en la siguiente pues es ya la relación que existe con el empleo de los Estados Unidos. Es decir, la migración mexicana se mueve principalmente con el ciclo económico de los Estados Unidos. Cuando hay más empleo allá, los mexicanos se van; cuando hay menos empleo, no se van. Entonces parece ser que el factor o el motor principal de la migración mexicana es lo que ocurre allá, más que lo que ocurre en México y más que las diferencias salariales entre ambos. Ya vimos que el empleo o el ciclo económico de los Estados Unidos es el principal motor. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que ocurrió con la crisis económica. Con la crisis económica, ¿sí sabemos cuántos empleos se perdieron en Estados Unidos? ¿No? Bueno, se perdieron alrededor de 8 millones de empleos, ¿sí? Pero estuvo principalmente muy focalizada esta crisis económica. Inicia en el sector inmobiliario o el sector de la construcción, se traslada hacia otros sectores como las manufacturas y el comercio, y en general en estos tres sectores se pierden 6 millones de empleos, o sea, casi la totalidad de los empleos perdidos en los Estados Unidos fueron precisamente en estos tres sectores. ¿Qué ocurre con los migrantes mexicanos? ¿Dónde están concentrados? Pues precisamente en estos tres sectores, que son la construcción, las manufacturas y el comercio. Entonces, en estos tres sectores estaba cerca del 51% de los migrantes mexicanos. Y ahí es donde más empleos se pierden, entonces les pega directamente donde ellos estaban concentrados. O sea, la crisis, a diferencia de crisis anteriores, esta ocurre justo donde estaban los migrantes en la crisis. Afecta el empleo, pues también afectó que más mexicanos se fueran a los Estados Unidos, porque los migrantes mexicanos representan la mayor proporción de todos los migrantes indocumentados en los Estados Unidos. De hecho, cerca del 60% de todos los migrantes indocumentados son de origen mexicano. Además, el 50% de todos los migrantes mexicanos, más adelante en el anuario vamos a ver cuántos migrantes mexicanos hay en los Estados Unidos, el 50% de ellos también son indocumentados. Y se promulgaron diferentes leyes antimigrantes. Como sabemos, inicia en abril del 2010 con la famosa ley SB 1070, y después esto se extiende hacia otros estados como Tennessee, como Alabama, como Georgia, y en conjunto en todos estos estados lo que estamos observando es que han salido inmigrantes mexicanos, y el hecho de que hayan salido pues ha tenido también consecuencias en términos de empleo para los que radican ahí y también en algunos otros estados. O sea, no solo ha sido su efecto directamente en los que han promulgado, sino que finalmente también se da un efecto de buscar a trabajar o contratar trabajadores documentados principalmente, y esa es una de las razones que ha afectado el empleo de los migrantes. El ciclo económico de los Estados Unidos es el factor determinante.
hay diferentes elementos que están afectando el empleo de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Uno, como ya habíamos comentado, pues fue lo que ocurrió tras la crisis económica. Otro elemento importante son las leyes antimigrantes, y otro pues es lo que está ocurriendo con la demanda de empleo de los Estados Unidos y lo que están ofreciendo los migrantes mexicanos.